Si yo no tengo un buen diagnóstico, difícilmente voy a tener un adecuado tratamiento, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso y ser muy curiosos y organizados a la hora de preguntar, ¿no? Entonces tener un esquema, yo siempre sugiero que tengan incluso impreso un modelo, entonces ustedes van llenando, hasta que poco a poco eso se hace un hábito y de repente es automático el orden de las preguntas, ¿no? Es súper necesario mantener ese tipo de orden cuando hagan la entrevista al primer cuidador, el mismo orden al segundo cuidador y a veces hasta un tercer cuidador. Incluso con 3 entrevistas no terminamos las historias clínicas, ¿sí? Porque a lo mejor el uno nos dijo una apreciación, el otro nos dio otra apreciación, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuántos cuidadores están a cargo del pequeño? Okay, cuando hay, en el mejor de los casos. Muy bien. Y luego, en la parte del examen físico, el buen juicio y nuevamente esa acuciosidad que debemos mantener nosotros todo el tiempo. No solo cuando estamos en las aulas, sino cuando ya hemos salido de ellas y necesitamos o vamos a atender a un paciente. Es importante no olvidarnos de ser minuciosos al examen físico. El examen físico en los niños es indispensable que lo hagan guardando siempre el pudor del pequeño. ¿Qué significa cuando yo hablo del pudor del niño? Identificar que yo puedo estar examinando y puedo hacer un examen absolutamente completo de su cuerpo, ¿no? Pero cubriéndolo. Entonces, si yo voy a revisar el tórax, puedo mantener cubierto sus partes íntimas y sus piernas incluso. Si acabé de revisar el tórax, lo cubriré y podré exponer el resto de lo que me falta para la exploración del examen físico, ¿sí? Entonces, eso es cuidar el pudor del niño. Dentro del cuidado del pudor también está pedir permiso, ¿no? No solo a los padres, indicándoles que voy a proceder al examen físico, indicando cuál es la necesidad de hacerlo, esto incluso en una sala de emergencia, ¿no? Sino también al niño hay que tomarlo en cuenta, no importa cuán pequeño sea, es indispensable que ustedes mantengan un acercamiento respetuoso. ¿Qué significa eso?
y primero me presento, ¿no? Voy a decirle mi nombre y voy a pedirle permiso para poderlo descubrir, para poderlo revisar, para poderlo auscultar, ¿no es cierto? Para poder palparlo. Una vez que hayamos hecho eso, entonces sí, ya tenemos una orientación mucho más clara, ¿verdad? Ok, ahora, en cuanto al tratamiento de la deshidratación, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que esto va a ser global. Entonces, tenemos por un lado la deshidratación, que si es en una sala de emergencia, si es que llega un niño chocado o si es una deshidratación moderada, necesita una atención urgente, ¿sí? Entonces, resuelvo la urgencia, pero inmediatamente tengo que hacer una resolución o una búsqueda, primero para el diagnóstico, como les decía, e inmediatamente después para el tratamiento adecuado de la patología de base que originó esa deshidratación, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que no hacemos todo esto? Que parece largo, pero no lo es. Bien podría llegar, tranquilamente podría llegar incluso un mal manejo a ocasionar la muerte del pequeño, ¿sí? Entonces, esto acordémonos, por acción, o sea, por el hecho de que lo hagamos, o por omisión, por no hacerlo, no nos quita la culpa de haber tomado la decisión de hacerlo o de no hacerlo, ¿sí? Todo va a tener una repercusión. Entonces, ante eso, en que hago o no hago, entre reconocer una deshidratación o no reconocerla, haber tomado una decisión y a lo mejor fue un mal manejo el que hice, siempre nos queda la posibilidad de una nueva lectura. No tengamos miedo de otra vez revisar, no tengamos miedo de volver a preguntar. Cuando tengamos la oportunidad, siempre va a haber alguien al lado nuestro, ahora más todavía con tantos medios de comunicación, mantengamos esos canales abiertos, no duden en preguntar. A veces los médicos tenemos un síndrome del egocéntrico, decía mi profesor de cardiología. Entonces a veces nos toca hacernos una egotomía de vez en cuando y cada cierto tiempo, ¿sí? Tenemos que aprender a saber cuáles son nuestras limitantes, inclusive si es que nosotros hemos leído y se ha convertido tal vez en algo un poco o muy incomprensible la lectura, entonces seguramente habrá alguien más que ya leyó ese capítulo y que a lo mejor nos va a poder ayudar a resolverlo, ¿no? Y bueno, y el hecho que estén aquí es bastante también. ¿Qué pasa si no reconozco una deshidratación? ¿Qué pasa si hice un mal manejo? Todas las patologías, todas las condiciones médicas que yo les he puesto a la derecha de la diapositiva, el shock hipovolémico, la falla renal, las alteraciones del estado de conciencia e incluso una muerte, todas estas 4 condiciones son prevenibles, ¿no? Todas ellas son prevenibles, ¿sí? ¿Por qué llega el niño al shock hipovolémico? No se hizo una buena o un buen análisis cuando a lo mejor llegó con un primer vómito. ¿Y por qué no se hizo un buen análisis? A lo mejor ustedes lo vieron, efectivamente el niño hizo un solo vómito, pero no se les prestó mucha atención. Es un solo vómito, es una sola diarrea, vaya nomás a la casa. Nosotros, como agentes de salud, necesitamos mantener esas comunicaciones empáticas, ¿sí? Entonces, yo tengo la obligación de explicar a ese padre o a esa madre o a ese tutor que está acompañando al pequeño de los signos de peligro. Cuando una deshidratación puede convertirse en peligrosa, a lo mejor sí, llegó en un estado leve, en una deshidratación leve, pero si no se hace el manejo adecuado o si no se les pone en alerta a los padres o a los tutores sobre las posibilidades de riesgo de esa condición médica que está llegando de inicio el paciente, tranquilamente se puede complicar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que a veces tienen vergüenza, ¿sí? Tienen vergüenza porque dicen, ay, no, es que ya les pregunté al doctor o a la doctorita, porque lastimosamente todavía tenemos esta parte que nos endiosan un poco y eso está mal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mantener ese grado de comunicación e incluso después de explicarle al papá o a la mamá o a los tutores, decirle si es necesario o ante la duda, tienen que comunicarse con el centro de salud, ¿sí? Y si está muy lejos o alguna cosa, comunicarse directamente con usted para que puedan buscar una solución temprana, pronta, oportuna, ¿sí? Pero es eso, es la comunicación que ustedes pueden mantener, ¿sí? Si es que hay una comunicación en desniveles
no va a ocurrir, ¿sí? Porque por lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, quienes han tenido o hemos tenido la oportunidad de estudiar un poquito más, de saber un poquito más, hemos sido nosotros. Tenemos que darles amplitud a los tutores o a los papis para que nos pregunten. Y si tienen dudas y si a lo mejor la información que nosotros dimos no fue adecuada porque quizá no ocupamos nosotros un lenguaje adecuado para ellos, ¿sí? Entonces la culpa es nuestra, no es de ellos, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta esto. Cuando nosotros decimos, ¿me entendió? Aquí hay un error gigante. El paciente o el tutor en este caso no es quien me tiene que entender, yo tengo que hacerme entender. Es responsabilidad mía llegar con un lenguaje accesible a personas que no están normalmente acostumbradas a la terminología médica, ¿ya? Entonces, acuérdense de esto, es súper básico la comunicación. Bueno, y luego yo les he puesto aquí esta diapositiva sobre la deshidratación o la hipovolemia, si es lo mismo o no es lo mismo. Pues la literatura ahora mismo, para fines prácticos, se los usa indistintamente, ¿no? De todas maneras, es importante que hoy sí resolvamos esta duda y sepamos que la deshidratación se va a referir única y exclusivamente a la pérdida de agua, ¿ya? Pero cuando hablamos de hipovolemia, puede ser cualquiera de estas otras condiciones en la que se reduce el volumen circulante efectivo, y este puede ser con pérdida de agua y sal o pérdida única y exclusivamente de agua, ¿no? Entonces esto puede incluir también hemorragias, etcétera, etcétera, ¿no? Incluye los electrolitos. Pero, como les digo, para fines prácticos, tanto la literatura y el día de hoy yo voy a ocupar indistintamente este término, ¿sí? Ahora, en cuanto a la etiología, no sé, Mónica, si podemos poner en silencio. Anda a comer. Amigos. Antes de encontrar al Espíritu Santo. Mónica. Mónica, si está por ahí. Sí, Doc, ya creo que pude silenciar, pero no. Creo que todavía hay alguna compañera que todavía tiene el audio prendido. ¿No? Creo que como administradora sí pudieras tal vez silenciarlo. Ya lo hice y como que se vuelven a activar. Entonces, no sé si por favor los participantes nos podrían ayudar silenciando sus micrófonos. Muchas gracias. Ok, bueno, en cuanto a la teología, este cuadro es bastante práctico. Sí, perdón. Qué verga. Y nos indica no puedes, sobre... Sí, sí, te sales y entras. Uy, yo hablándote al teléfono. Ok. Entonces, por escasos aportes, ¿no es cierto? En tu compu, por rápido, excesivas pérdidas también. Por Zoom, pero hazlo rápido. Los escasos aportes pueden ser el ayuno. Que quieren entrar. Moni, creo que estás con el no te escucho nada, prendido también. Ok. Bueno, entonces, les decía, ¿no? El origen puede ser porque no se está portando debidamente, porque el niño ha permanecido en un ayuno prolongado, por la disminución de la ingesta de agua, porque no hay una lactancia materna no bien establecida, y esto también otra vez nos implica a nosotros, estamos directamente relacionados a la responsabilidad cuando sobre todo tenemos algún lactante a nuestro cargo o en nuestro centro de salud o donde estamos atendiendo, ¿sí? Porque es importante que nosotros le expliquemos a las mamás, sobre todo aquellas mamás primerizas, ¿sí? Entonces, pueden pensar que el niño está bien, que el niño solo está más dormidito de la cuenta, pero está bien, ¿sí? Hay que indicarles también ahora mismo no hay tiempos de lactancia, ¿no? Pero si es que se pasa unas 2, 3 horas en un recién nacido, sobre todo, sin haber lactado, obviamente, independientemente
si es por la lactancia de origen materno o por algún sucedáneo de leche materna, ¿no? Entonces, independientemente a eso, el niño necesita comer con frecuencia, a libre demanda, pero si el niño se duerme más de la cuenta, hay que estar también en alerta, pero nosotros tenemos que indicar a los papis, ¿sí? Tenemos que avisarles que si hay estos eventos y el niño no está comiendo, se le ofrece inclusive, pero a pesar de eso, no hay ninguna respuesta del pequeño. Eso ya implica a lo mejor alerta y toca ir a hacerlo atender de forma inmediata, ¿no? Bueno, luego están las pérdidas excesivas. Entonces, pueden ser gastrointestinales, puede ser por diarrea, por vómitos, por ingesta de laxantes, ¿sí? Síndromes malabsortivos. Puede ser la parte renal también, por poliuria, diuréticos, nefropatías, ¿sí? Puede ser por la parte cutánea, quemaduras, fiebre, ejercicio físico intenso, ¿no? O trabajos intensos, calores intensos, fototerapia también. A nivel endocrinológico, si hay antecedentes, o incluso si no hay, pero también deberíamos sospechar diabetes mellitus, diabetes insípida, síndrome de perdedora de sal, un síndrome adrenogenital, ¿sí? Otras formas de perder de manera excesiva líquidos son los drenajes quirúrgicos, a nivel respiratorio por polimias, la pérdida de iones por sudor cuando hay fibrosis quística, ¿sí? La administración errónea de soluciones de rehidratación mal preparadas, ya cuando a veces no damos las indicaciones o a lo mejor no nosotros, pero acordémonos también que dentro de nuestra cultura todavía están los consejos a veces no solicitados o a veces solicitados del entorno. Esto incluye al vecino, incluye incluso a veces al farmacéutico, que no necesariamente, sobre todo en pediatría, ¿no? Que es un poco más delicado el tema de hidrataciones, de medicamentos. Hay gente que les da de todo, entonces, y bueno, y aquí les hago un paréntesis, porque es importantísimo esto, nosotros comunicar nuevamente, comunicar y comunicar. Al día de ayer justamente me preguntaba una mamá, doctora, ¿y es posible que yo le pueda dar aspirina a mi niño porque ayer le hice el tamizaje del talón? No, no es cierto. Eso es así como que obvio, no. Pero lo que es obvio para mí no es obvio para los demás. Entonces, nuevamente, con toda la prudencia y con todo el respeto que merece esa persona, hay que explicarles que no es necesario, ¿no? Ok, entonces a tener mucho en cuenta medicamentos que a lo mejor nosotros no hemos precisamente sugerido la administración, pero que se les está dando a los pequeños. Incluye también algún medicamento o algún componente de tipo herbolario, ¿sí? O comprado algún naturista, que es también muy frecuente, que a veces se les pregunta a los papás, ¿y está tomando algún complemento o está tomando algún medicamento? No están tomando. Entonces, nuevamente se vuelve a preguntar, pero tal vez no compraron en algún centro naturista o le trajo la abuelita o, cierto, sí, me trajeron y le estoy dando ya 2 años, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, por favor, siempre, bien preguntones, ¿ya? Ok, ahora, además de lo que hemos conversado, está la disminución de la absorción, por ejemplo, con el síndrome del intestino corto, con algunos fármacos cuando los niños son intolerantes a la lactosa y también con el desplazamiento del líquido. Sepsis, ¿sí? Puede haber un síndrome compartimental cuando hay un proceso de estos. En dengue, que nosotros tenemos muchísimo aquí en Ecuador, no tanto en la sierra, pero sí tenemos mucho en la costa, mucho, y también en el oriente, ¿no? Entonces, bueno, a tener en cuenta esto, ¿sí? Siempre es importante. Otros datos a tener en cuenta, ¿sí? La primera patología que puede llegar a ocasionar un cuadro de deshidratación en la infancia está relacionada, el número 1, con la gastroenteritis aguda, ¿sí? Luego, en cuanto a la susceptibilidad, ¿por qué se ocasiona esto? Porque hay mayor frecuencia de infecciones agudas, ¿sí? Hay mayor superficie corporal con respecto al volumen del pequeño. ¿Sí? Y luego, nuevamente, el tema de comunicación, que esto les voy a estar repitiendo algunas veces, ¿sí? Ok. Bueno, ya pasando esto, ya hemos conversado,
al respecto, la importancia de la historia clínica también, el tema de comunicación. Es importante conversar sobre la fisiología, ¿no? Hacer un recorderis y la distribución de los líquidos y electrolitos en nuestros pacientes pequeños. Entonces, ¿qué tiene que ver? Va a tener mucho que ver el sexo, ¿sí? La edad del paciente, las condiciones, si hay algo de base también que a lo mejor pueda condicionar esas respuestas. Entonces, yo les he puesto este cuadro aquí y ustedes van a ver mucha variación entre, por ejemplo, un niño prematuro con un recién nacido, con un niño al año y con un adulto, ¿no? Entonces, el líquido corporal total, hemos hablado que tienen todas estas variaciones, sí, sobre todo me voy a centrar en esto. Miren, en el prematuro representa el 80% del peso, ¿sí? De líquidos totales me refiero, ¿no? Entonces, el 80% del niño es agua. De 10 dedos, 8 son agua, ¿sí? Ahora, miren lo que pasa con el adulto, cómo disminuye totalmente. Puede ser de 60, incluso a veces se habla del 50% del líquido corporal total, ¿no? O sea, del peso total, ¿sí? Entonces, por eso siempre las hidrataciones van a variar mucho entre los pequeños a un adulto, ¿sí? Entonces, esto tenemos que recordarlo. En el líquido corporal total, ¿no es cierto?, se va a dividir en dos espacios, que ustedes eso lo saben muy bien, y es el líquido extracelular, ¿verdad?, y el líquido intracelular. Entonces, en el líquido extracelular, fuera de la célula, tenemos sodio, tenemos cloro, pero no tenemos mucho potasio, ¿verdad? Sin por eso indicar lo importante que es, ¿verdad? Ahora, en el líquido intracelular, dentro de la célula, lo que va a predominar es el potasio, ¿sí? Los fosfatos y también las proteínas. Entonces, ambas cosas van a provocar una homeostasis, tanto las cantidades de cloro, de sodio fuera, en el líquido extracelular, como el potasio dentro de la célula, ¿no? Un desfase de las proporciones de ellas o un desfase en la bomba sodio-potasio puede ocasionar serios problemas, ¿no? Entonces empezamos a conversar sobre la osmolalidad. Acuérdense que la osmolalidad con la osmolaridad, lo único que van a variar son las formas en que se presentan, básicamente, ¿no? Entonces, voy a centrarme en la osmolalidad, que es el número de solutos que existen en una solución, ¿no? Entonces, por cada kilogramo de agua, ¿no? Por cada kilo. Ahora, igualando, si la osmolalidad de uno de los compartimentos cambia, el agua se va a desplazar rápidamente, de donde hay menos a donde hay más, ¿ya? ¿Cuál es la razón? Las membranas celulares, acuérdense que son súper permeables al agua, a lo mejor no a otros componentes, pero el agua son muy permeables, ¿no? ¿Y de qué va a depender esta osmolalidad? Va a depender de la urea, de la glucosa, ¿sí? Del anion gap. ¿Cuál es el valor normal de la osmolalidad? Son 285 a 295 miliosmoles por kilogramo. Ahora, cuando empezamos nosotros a sentir o cuando se empieza a estimular los osmorreceptores hipotalámicos y empezamos a tener sed, cuando hay una variación del 1 al 2%, ¿sí? Entonces yo les he puesto un ejemplo que me gustaría, por favor, que saquen sus calculadoras, ¿sí? A pesar de que ya está parcialmente resuelto, pero yo les voy a ir indicando, porque este estaría normal, porque es hasta 295, ¿no es cierto? Esta es la fórmula, ¿no? De osmolalidad. 2 por el sodio, ¿verdad? En miliequivalentes por litro, tienen que darse cuenta de ese valor, más la glucosa, que esté en miligramos por decilitro, y lo dividen para 18, más el nitrógeno ureico, ¿verdad? Que esté en miligramos por decilitro, y a este lo vamos a dividir en 2.8. Entonces, en este ejercicio en particular, con un sodio de 140 milequivalentes, ¿sí? Con una glucosa de 90, ya pueden ir multiplicando, ¿no? El 2 por 140, luego a 90 lo dividen para 18, y el boom de este paciente, que es 20, lo van a dividir para 2.8, que sale 7.14.
El total va a ser, ahí está la respuesta, son 292.14 miliosmoles por kilogramo. En teoría este chico no estaría deshidratado, ¿verdad? Estamos bien con la osmolalidad. Pero si es que hablamos de un sodio ya no de 140, sino de 145, ¿cuánto le sale? Alguien que lo esté haciendo. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, 2 ya no por 140, sino por 145 son 290, ¿verdad? A 90 lo hemos, que es la glucosa, el valor de la glucosa, lo hemos dividido para 18 y nos da 5. Entonces, esos 290, vamos a sumarle los 5 y vamos a sumarle también ese 7.14 que lo obtuvimos del boom dividido para el 2.8. Y miren, ahí ya nos sale 302.14, ¿sí? Justamente representa alrededor del 2%, considerando el 295 como un 100%, ya estaríamos hablando de un aumento, ¿verdad?, de la osmolalidad, de tal manera que este niño ya tendría sed, ¿verdad? ¿Por qué tendría sed? Porque ya están estimulados los osmorreceptores a nivel del hipotálamo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Se va a estimular la secreción de la ADH. Acuérdense de la hormona antidiurética, ¿no es cierto? La ADH va a aumentar la reabsorción del agua, porque dicen, bueno, tengo sed, entonces ahora voy a reabsorber agua, ¿no es cierto? ¿En dónde? En el túbulo colector renal. Esto va a permitir que se aumente la osmolaridad urinaria y va a disminuir la cantidad de orina de ese pequeño. Ya no va a estar orinando como normalmente estaba orinando cuando estaba bien hidratado, ¿no? Ok. Esto es sobre la osmolalidad, para que tengamos en cuenta, ¿no? Para que estemos pendientes cuando estemos frente a un niño que esté con deshidratación. ¿Qué pasa si está alto? Hablamos de idiosmoles, ¿sí? Estos idiosmoles van a ser sustancias que de todas maneras nos van a permitir que esa célula no se nos deshidrate tanto, pero ¿qué pasa si está bajo? Van a disminuir esos solutos intracelulares. Y aquí tenemos que tener en cuenta que hay que evitar los cambios bruscos en la osmolaridad para disminuir el riesgo de las complicaciones intracelulares, ¿sí? No podemos hacer correcciones bruscas, ¿sí? Correcciones inmediatas de 1 a 2 horas y corregir los electrolitos. No, hay que tener cuidado porque pueden haber lesiones y bueno, ya vamos a hablar más adelante de una, sobre todo que es muy grave, en pacientes hiponatrémicos, que se puede dar, se ha visto, y que hay que tener precaución, ¿ya? Ahora, en cuanto a la volemia, ¿no? Acordémonos cómo funcionaba esto. Acuérdense de la renina, ¿no? En el aparato yuxtaglomerular, ¿no es cierto?, se va a producir la renina, porque ya se detecta estas variaciones en los solutos. Entonces, la renina va a permitir que el angiotensinógeno, ¿sí?, se transforme en angiotensina 1, ¿no? Y la acción de la enzima convertidora de la angiotensina va a convertir esa angiotensina número 1 ahora en angiotensina número 2. Esto gracias a la renina en el aparato yuxtaglomerular, ¿no es cierto? Aquí están las células yuxtaglomerulares, si las ven, ¿no? Cuando ha pasado esto, cuando ya no tenemos la renina, ya convirtió permitió que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina 1 y esta a su vez en angiotensina 2, va a permitir que se estimule la reabsorción del sodio. ¿En dónde? En el túbulo proximal, acá, ¿verdad? Entonces se empieza a reabsorber el sodio y se empieza a secretar aldosterona, ¿no? Entonces, esto a su vez va a permitir que se aumente aún más la reabsorción de sodio. Se sigue reabsorbiendo y si es que reabsorbe agua, acuérdense que los solutos cambiaban de menor a mayor, ¿no es cierto? Entonces, también iba a traer agua, ¿no? Y la excreción del potasio también. Ahora, en cuanto al caso de la hipovolemia particularmente, hay que tener en cuenta porque aquí, cuando hay hipovolemia, va a aparecer un estímulo, ¿sí?, en el sistema nervioso que junto con la angiotensina 2 van a ayudar a mantener una adecuada presión arterial, ¿sí?, a pesar de que haya depresión del volumen, ¿sí? Es un mecanismo para que las presiones no varíen,
¿ya? Y que sí nos puede dar tiempo a nosotros de actuar. Es decir, si tenemos una presión arterial normal, no significa que el niño no esté deshidratado, ¿ya? Está trabajando el sistema nervioso simpático, ¿no? Y aparte tenemos angiotensina 2. Todo esto nos va a permitir que se mantenga durante un tiempo la presión arterial de manera adecuada, ¿ya? Pero no significa por esto que el niño esté sin deshidratación. Otro componente importante es el equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces, aquí, sobre todo con el tema de deshidratación, vamos a tener en cuenta la cantidad de los ácidos, ¿no? De la cantidad de hidrógenos en el líquido extracelular, y nos vamos a acordar de los valores normales, que es 7.35 a 7.45. ¿De qué va a depender el pH? Va a depender de la ingesta, de la producción endógena de los ácidos y también de la eliminación. También aquí es importante la función de los riñones, de las proteínas y cómo está la respiración del pequeño, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante el pH? Solamente recordando, porque yo sé que esto ya lo conocen, el pH va a ser adecuado. ¿Por qué? Porque nos va a permitir el buen funcionamiento de ciertas proteínas y enzimas, ¿sí? Los trastornos crónicos de la enfermedad ácido-base van a interferir también en el crecimiento y en el desarrollo normal. Por eso a veces cuando tenemos alteraciones del crecimiento o del desarrollo, tenemos que a lo mejor hacer una gasometría para ver cómo está ese pequeño con relación a su equilibrio ácido-base, y en algunos a lo mejor nos podemos encontrar con trastornos de tipo crónico, ¿ya? Ok, ahora, los cambios importantes del pH pueden tener efectos en el sistema nervioso central y también a nivel cardiovascular, ¿ya? Ahora, en cuanto a las causas más frecuentes de deshidratación, pueden cursar quizás la gran mayoría con acidosis metabólica por las pérdidas de bicarbonato, ¿sí? Entonces, sobre todo en las deposiciones, cuando son procesos gastroentéricos caracterizados por deposiciones abundantes, en las diarreas, por ejemplo, ¿ya? También en la producción de ácidos como en la diabetes mellitus. Entonces, ¿a veces hay alcalosis? Sí, sí suele haber alcalosis, pero sobre todo cuando vomita, cuando ese síndrome gastroentérico viene acompañado de grandes cantidades de vómito, ¿no? Porque ahí eliminan cloro. Ok. Y bueno, esta es la fórmula del Anion-Gap, que cuando yo estoy frente a un paciente con acidosis, ¿sí? Entonces yo necesito hacer esta relación para conocer cuál puede ser el origen, para que me oriente un poco más. Esa es la importancia del Anion-Gap, ¿ya? Entonces, y bueno, y el valor normal va a ser de 10 más menos 2, ¿no es cierto? O sea, de 8 a 12 más o menos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, yo les he puesto aquí también, pueden ocupar igual sus calculadoras, ¿ya? Y vamos a hacer el ejercicio con ese sodio que está ahí en 140, más un cloro, menos el cloro, que es 90. Pueden resolver primero la ecuación del cloro con el bicarbonato, lo suman al 90 más el 24, ¿sí? Y ese 114 lo restan al 140. Y nos sale 26. Y está alterado, ¿no es cierto? Está aumentado. Ahora, si está aumentado, ¿qué nos puede estar haciendo pensar ese Anion-Gap? Puede ser que haya acumulación de ácidos que no se los logra medir, ¿no es cierto?, a nivel endógeno. Puede ser un lactato en la sepsis, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, el beta-hidroxibutirato, en ayunos prolongados también, pueden haber intoxicaciones por alcoholes. Y esta parte también es importante mencionar. A nivel cultural, en nuestro país, ustedes han escuchado mucho de los soplos. El niño está asustado, lo vamos a soplar, ¿no es cierto? Una soplada y con eso ya le pasa. Y sí, parece que les pasa, ¿no? Porque se quedan tranquilitos. Pero cuando le soplan, ¿con qué le soplan? ¿A quién le han soplado? A mí me han soplado. Yo también pasé por la soplada. Soplan con alcohol, ¿no es cierto? Soplan con punta. Entonces, ¿qué ocurre con los niños que les han soplado? Han tenido contacto en su piel, acuérdense que la piel es el órgano más grande que tenemos,
Y al estar en contacto con el alcohol, obviamente van a estar bajo los efectos del alcohol, ¿sí? Entonces pueden haber también intoxicaciones, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Es una práctica que debería ser todavía ocupada y sin embargo es muy común en nuestro medio. Ok, si el anion gap es normal, pueden ser entonces secundarias a pérdida de bicarbonatos a nivel renal, ¿ya? O también hay que tener en cuenta si son extrarrenales cuando hay un anion gap normal y hay una acidosis, ¿no? Entonces tenemos que ver, a lo mejor hay una diarrea por ahí que está ocasionando la acidosis, pero que estamos con un anion gap normal. Perdón. Y si está disminuido, bueno, si hay disminución de los aniones no medidos, a lo mejor se trata de una hipoalbuminemia, porque esta va a reducir 2.5 mil equivalentes por litro el anion gap por cada gramo de disminución de la albúmina, ¿no? Entonces, en casos con procesos renales o niños con desnutriciones, entonces hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Y bueno, y esto también, el aumento de los cationes que no son medidos también pueden provocar este anion gap disminuido y puede ser por una hiperpotasemia, por las hipercalcemias, las hipermagnesemias, si hay intoxicaciones por litio, pero ¿cómo se intoxica un niño con litio? Porque a lo mejor el litio lo toma la abuela, lo toma el tío, ¿no es cierto? Y a lo mejor pensó que era chocolate, que no sé, que era alguna cosa rica, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Siempre sean preguntones. Y luego también el mieloma múltiple podría ocasionar un anion gap disminuido. Muy bien. Ahora, en cuanto a la identificación de los tipos de deshidratación, ¿no? ¿Cómo vamos identificando a un niño que está deshidratado? ¿Cuándo es una deshidratación de tipo leve? ¿Cuándo es una deshidratación moderada? ¿Cuándo es una deshidratación grave? Entonces, bueno, la OMS nos da directrices para poder evaluar de manera adecuada, oportuna la deshidratación. Y ellos nos indican que tenemos precisamente que estar atentos a las características clínicas, ¿sí? Y nos ponen 5 puntos principales. Uno de ellos, la apariencia general, ¿no? Esa apariencia que de entrada abrió la puerta la mamá, entró el niño, usted dijo, no, el pequeño algo tiene, ¿no es cierto? No está bien, no es para control de niño sano. Ok, luego los ojos, después la sed, ¿no? Luego el pellizco de piel, ¿sí? El signo del pliegue. Después el déficit de líquidos estimado, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que no hay deshidratación, que hay algo de deshidratación y que puede haber una deshidratación de tipo severo. Esto de acuerdo a la OMS. Entonces, la apariencia general cuando no hay deshidratación va a ser buena, ¿no? Cuando no hay deshidratación, sus ojos se los ve normales, activos. En cuanto a la sed, el niño va a beber normalmente, no va a tener sed, no va a tener esa necesidad de tomar más agua. Cuando se hace el pliegue, el signo del pliegue, la piel regresa inmediatamente, no se queda ahí con el pliegue, ¿no? Que por eso se llama el signo del pliegue. Y el déficit de líquidos estimados posiblemente sea menos de 50 ml por kilogramo. Cuando hablamos de que hay algo de deshidratación, ¿sí? Es porque posiblemente hay alrededor del 5 al 10% de pérdidas, ¿no es cierto?, de líquidos. ¿Cómo lo encontramos al pequeño? ¿Cuál es su apariencia general? Inquieto, irritable, ¿no es cierto?, con sus ojos a lo mejor se los ve hundido, tiene sed. Cuando ustedes le ofrecen agua, a lo mejor empieza a tomar de forma ansiosa. Cuando hacen el pellizco de la piel o el signo del pliegue, este va a retroceder lentamente, a lo mejor se demora unos 3 segundos incluso, ¿no? Y el déficit que se estima aquí con ellos es alrededor de 50 a 100 ml por kilogramo, ¿no? Ahora, cuando ese niño llegó letárgico o inconsciente, llegó en brazos, sus ojos están hundidos, ¿no? La sed ni siquiera bebe, ¿verdad? O bebe mal, se le riega porque no avanza a beber, le intentan los pasos, los tutores o quien está trayendo, darle de tomar algo y no hay manera, ¿no? Cuando hacen el signo del pliegue, eso demora más de 3 segundos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando que muy posiblemente, muy seguramente, es una deshidratación de tipo severa, tiene más del 10% de pérdida
y es posible que el déficit de líquidos estimado, aproximado, se trate de 100 ml por kilogramo de peso. Y bueno, aquí yo les he puesto los síntomas y signos sugestivos de deshidratación. Ustedes se dieron cuenta, acá no hablan de fontanela, ya les voy a indicar por qué no se habla de fontanela. Miren, en la deshidratación leve, no quiero ser aburrida, ¿no? Dependiendo de la edad, esto es importante, es un signo, es un dato, mejor dicho, súper importante para cuando tienen el dato. ¿Qué significa? Que ese niño a lo mejor se hizo pesar recientemente, ¿no? Pero si la mamá les da aproximados, tal vez estaba mi niño de 1 año en unos 8 kilos, o creo que 7. No, no es un dato real, a lo mejor se confunde en medio de toda de todo el estrés de llevarlo al niño en ese estado, a lo mejor no está con los datos reales. Si ustedes tienen una historia clínica, pues ahí sí, eso es válido. Pueden chequear, pueden revisar y pueden sacar el porcentaje de pérdida. Es valiosísimo porque la deshidratación la van a poder clasificar mucho más rápido. Entonces, si hablamos de un lactante menor de 2 años, una deshidratación leve nos corresponde a menos de 5 años. Un chico más grande de esa edad, mayor a 2 años, 11 meses, con 3%, ya hablaríamos de una deshidratación leve. En una deshidratación moderada, en ese mismo niño menor de 2 años, 11 meses, estamos hablando del 5 al 10% de pérdida del peso, ¿sí? Es decir, si es que estaba pesando 10 kilos, llega pesando 9 kilos, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. En un niño mayor, estos porcentajes son menores, es del 3 al 9%, y en una deshidratación grave, en un lactante menor de 2 años, 11 meses, sería más del 10%, en el niño mayor, más del 9%, ¿no? Y bueno, aquí ustedes ven, no les voy a leer porque pueden ustedes revisarlo mientras conversamos. Revisamos tu urgencia cutánea, el relleno capilar, ¿verdad? La respiración, si está taquipneico, si es profunda, si está normal. Las mucosas son secas, están normales, están rosadas. Si hay diuresis, si está escasa, si hay oliguria, si hay oligoanuria o si por último hay anuria. Si hay sed, ya hemos visto todos estos mecanismos. La fontanela. Aquí quería detenerme. Bueno, y luego estaba la perfusión periférica, ¿verdad? Si hay acrocianosis, si están las extremidades frías. Esto, acuérdense que siempre va a ser por la vasoconstricción que existe a nivel de los vasos más pequeños. Luego los ojos, que sí pueden estar hundidos. Las lágrimas, segundo punto que quiero conversarlo aquí. Bueno, luego están los pulsos radiales, si está filiforme, si está solo rápido, pero todavía se lo palpa. Las tensiones arteriales, que ya lo habíamos conversado, ¿verdad? Que puede incluso darnos un espacio de tiempo bastante importante por los mecanismos de mantención de la presión arterial, y no por eso significa que el niño no está deshidratado. La frecuencia cardíaca y el estado neurológico. Pero de esto, sobre todo, quiero, por favor, hacer hincapié en estas dos cosas. En la fontanela, puede que el niño esté cursando un proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso y puede que el edema que haya a nivel cerebral no permita ver también su proceso de deshidratación. Es decir, si no hay una fontanela hundida, tampoco significa que el niño no está deshidratado. Cuando hay lágrimas, inclusive, y el niño, ustedes lo ven tóxico, ven que el llenado capilar es lento, ¿no es cierto? Que es más de 3 segundos, que no hay una turgencia cutánea, que su respiración es taquipneica, ¿no? Y hay lágrimas. Ese niño está deshidratado, aunque haya lágrimas. A veces, y nos ha pasado, hemos recibido pacientes por manejos tardíos, inoportunos, porque estaba con lágrimas. Estaban esperando que no hayan lágrimas. Entonces, tengan cuidado, por favor, con fontanela y con lágrimas, ¿sí? Que nos pueden por ahí jugar alguna mala pasada. Hay varias escalas, ¿sí? Ya hemos visto la de la OMS, esta que hemos visto recientemente, de la Sociedad Española de Pediatría. Y luego está esta escala de Gorelick, que ocupa, si ustedes ven, 10 puntos. Solo 10 puntos, ¿no? Igual, y no está aquí fontanela tampoco, ¿no? Ven, ojos hundidos, mucosas secas, ausencia de lágrimas, bueno, las lágrimas sí las meten. Pérdida de urgencia cutánea, deterioro del estado general, el pulso radial débil, la frecuencia cardíaca,
mayor a 150 latidos por minuto, la respiración si está normal y si hay oliguria, ¿no? Y después las agrupan, ¿sí? Si hay menos de 3 puntos, puede que sea leve. Si hay solo 3 cosas de estas, entonces quizás sea leve. De 3 a 5 puntos va a ser moderada y de 6 a 10 grave. Entonces, esta escala de Gorelick es bastante simple, bastante sencilla y tiene un valor predictivo bastante bueno, sobre todo cuando se trata de una deshidratación moderada a grave, ¿ya? Ahora, en cuanto a las pruebas de laboratorio, los signos clínicos en la exploración, como en muchos casos, van a ser el mejor indicador para evaluar la deshidratación, ¿sí? y otros estados patológicos de los niños. Entonces, está muy discutido si es que se les hace ese mismo rato que van llegando deshidratados los niños los exámenes, porque esos exámenes van a salir alterados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una disminución, hay una hemoconcentración, entonces se disminuye la cantidad de líquidos y todas las células de la sangre están concentradas, ¿no es cierto? Entonces nos van a dar hematocritos elevadísimos y después cuando hidratamos al niño resulta que el niño está hasta con anemia. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Esto está un poco discutido aún. De todas maneras es importante conversarlo. ¿Qué sí se puede hacer inmediatamente después de haber administrado o empezado la hidratación, sobre todo por el tema de manejo de estabilidad del paciente? Son los electrolitos y una gasometría para ver el equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, generalmente en una hipovolemia que sea de tipo leve puede que esté normal, pero si estamos hablando de moderadas o graves ya van a haber alteraciones. La glucemia, ¿sí? Sobre todo en niños que están hipovolémicos y aparte están aletargados, glucemia. Cuando va llegando y lo van haciendo, ¿no? Entonces, con estos niños igual, el manejo vamos a hacer como en triaje, vamos a revisar su función hemodinámica, ¿verdad? Su estado mental, tenemos que ver toda su estabilidad en general, ¿no? Para poder hacer una evaluación correcta. El BUN sí nos va a servir y el bicarbonato que nos viene con la gasometría, ¿no? Como valor de corte 17.000 equivalentes. Hay que tener en cuenta y saber cuando hablamos de una hiponatremia, de una isonatremia y una hipernatremia, porque podemos tener una deshidratación que ya hemos diagnosticado, ¿no es cierto? Ya con todo lo que hemos conversado, ya diagnosticamos este chico está con un proceso de deshidratación. Ahora, es importante saber si hay hiponatremia, isonatremia o hipernatremia, porque de esto va a depender cómo yo finalmente hago las correcciones hídricas, ¿sí? Ahora, en cuanto al potasio, ¿no? Al potasio sérico. Cuando hablamos sobre todo de hipopotasemia, cuando hay pérdidas por procesos gastroentéricos, sobre todo cuando hay diarreas, ¿no? Las manifestaciones más usuales, debilidad muscular, hilo intestinal, aplanamiento de las ondas T, desarrollo de ondas U en el electrocardiograma, arritmias que sean potencialmente letales, hay que tener mucho cuidado cuando un niño está con hipopotasemia por diarreas, ¿sí? Luego las hiperpotasemias que también pueden venir acompañadas, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando hay procesos de acidosis, ¿no es cierto? Porque se compensa, se trata de compensar con el hidrógeno. Hay que tener cuidado cuando estamos haciendo estas correcciones porque se puede revertir a hipopotasemia. Luego el bicarbonato, que lo habíamos visto, sobre todo en contextos de acidosis, es importante tener en cuenta cuando hay gastroenteritis, ¿sí? Pérdidas en las heces del bicarbonato. Hay aumento de producción de los ácidos en el shock, si llega un niño chocado, o por la degradación ya de las grasas, la disminución de la excreción del ácido por el riñón. Y cuando tenemos elevado, también podemos tener elevado, sobre todo en niños que tienen vómitos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto porque sí puede haber alguna alcalosis metabólica. Bueno, ahora, para conversar sobre la rehidratación, tenemos varias formas de hidratar, ¿no? Aquí en el país ustedes habrán escuchado a Yeti, pero también hay Pulse, hay Holiday Segar y todos los ocupamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rehidratación en niños con deshidrataciones, hablamos que podemos hacerlo por vía oral y por vía intravenosa. Tenemos que tener en cuenta que la vía oral bien hecha, una rehidratación oral bien hecha, para haber tomado esta decisión, también tuvimos que haber tenido un diagnóstico certero, ¿no es cierto?, de ese paciente, si es que puede o no puede acceder a la vía oral, ¿verdad? Entonces, puede ser tan exitoso como la rehidratación intravenosa. Y esto también es valiosísimo tenerlo en cuenta,
Porque, ¿qué pasa? A veces llegan a un servicio de emergencias. Ha vomitado 3 veces, o ya, digamos incluso que ni ha vomitado. Ha tenido unas 10 deposiciones y ha vomitado 2 veces, disminuyendo. Enseguida lo canalizan. Tenemos que esperarnos, tenemos que probar primero si hay tolerancia. A lo mejor ese chico no necesita de más, sino que de sueros orales, que ya vamos a conversar cuáles tenemos, ¿sí? Para poder hacer el manejo adecuado y ya, ¿no? Entonces, ¿cuándo dejamos el intravenoso? Lo dejamos para los casos más graves, ¿sí? Y cuando haya contraindicación de la rehidratación de tipo oral. Ok. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de que voy a tomar en cuenta un plan A, un plan B, un plan C, primero porque he hecho el diagnóstico. Cuando hablo de una deshidratación que es leve, puedo manejarlo en casa. Entonces, considero el plan A, ¿sí? ¿Qué recomiendo? Dar más líquidos si es que está lactando ese bebé, no se suspende la lactancia materna. ¿Sí? Incluso si es que estuviera, yo soy prolactancia, sin embargo, si es que ese niño estuviera con leche de fórmula por cualquier circunstancia que le haya tocado pasar, no se suspende la leche, ¿sí? Entonces, damos los líquidos, no suspendemos lactancia, continuamos alimentándolo y si la diarrea continúa, podemos ocupar los sueros. ¿Qué suero ocupamos? Hipotónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen menos sodio, tienen menos glucosa, de tal manera es mucho mejor para el uso de los, bueno, no solo de los niños incluso, porque bien se lo puede ocupar también para los adultos y no ocupar estos que vienen más concentrados, estos hipertónicos de 90, entonces el de 70 es suficiente. ¿Sí? Podemos dar suero oral, entonces en menores de 2 años están estandarizado, perdón, de 50 a 100 ml y mayores de 2 años de 100 a 200 ml luego de cada deposición, ¿sí? O sea, si está haciendo una nueva deposición, después de que le hemos valorado, hay que explicarle a quien esté a cargo del niño de que necesariamente tiene que hacer la reposición, ¿no? Porque a lo mejor solo con eso y el niño va a estar bien, únicamente con un buen manejo de la hidratación. Entonces, necesitamos explicarle a los papás eso, ¿sí? Ahora, el control, esta parte es importante. Si ese niño ya llegó con una deshidratación leve, igual tenemos que seguirle. Hay que hacer seguimiento. Entonces, lo ideal es verle en unas 24 horas. ¿Qué pasa si el niño vive muy lejos, no está cerca del centro de salud, no está cerca de donde usted está atendiendo? Pues hay teléfono, ¿no es cierto? Entonces, la cosa es hacer el seguimiento, preguntar, ver cómo está, cómo continúa, ¿sí? Y nuevamente, explicar los signos de alarma. ¿Ya? Si es que aumentan las deposiciones, si hay vómitos, si ya no está tolerando la vía oral, cualquier circunstancia que pueda empeorar su condición, y lo que yo siempre les digo a los papás, luego queda la intuición, a lo mejor hasta me olvido o a lo mejor no está escrito en la receta, pero queda la intuición. Si hay algo que no está bien, entonces por favor avisar, ¿sí? Siempre darles esa apertura a los tutores de los pequeños. Ahora, ¿qué pasa con un niño que está con una deshidratación de tipo moderado? ¿No es cierto? Aplicamos entonces el plan B para tratar esa deshidratación y ocupamos las sales de rehidratación oral, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo ideal para ocupar? Podemos ocupar de 50 a 100 ml por kilogramo en 4 horas, ¿ya? Entonces, ese niño pueden también ocupar un término medio de 75 ml por kilogramo en 4 horas. Ese niño evidentemente va a ser evaluado en 4 horas, ¿sí? Es necesario que ustedes lo vean, sobre todo si no hay la confianza de que vaya a ser bien llevado a cabo este procedimiento en casa, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? A veces en la nariz de uno se les explica, se indica, pero a lo mejor nosotros no ocupamos los términos adecuados nuevamente. Entonces, la mamá le dio, o en vista de la desesperación, le dio toda la botella y se tomó todo y al poco rato estaba vomitando, ¿no? Entonces, hay que indicarle, vamos a dividir esos 50 ml, por ejemplo, en un niño de 8 kilos. Vamos a ver, alguien que quiera participar. Le vamos a dar 50 ml.
Ay, perdón, se me fue. ¿No? ¿No quieren participar todavía? Ok, vamos a hacerlo entonces. Ya vamos a hacerlo juntos. Ese niño, vamos a hacer un niño de 8 kilos que evidentemente viene porque ha hecho unas 5 deposiciones en 24 horas. Ese pequeño está con los ojos hundidos, la fontanela normotensa. La abuela no sabe la edad del niño, pero pesa 8 kilos, ¿no? ¿Qué más? Las lágrimas, hay presencia de lágrimas, pero la orina, la abuela dice, no está orinando como suele orinar. Entonces, empezamos a probar la tolerancia oral porque hay una buena turgencia de la piel, el signo de pliegue está en menos de 3 segundos, ¿sí? Y el resto se lo puede manejar con un plan B de hidratación porque lo hemos catalogado como un niño con una deshidratación de grado 2, ¿no es cierto? Una deshidratación moderada. Entonces vamos a ocupar los 75 ml, no vamos a ocupar ni 50 ni 100, vamos a ocupar los 75 y lo vamos a multiplicar por los 8 kilos del pequeño. Y esos 600 ml que ustedes tienen que administrarle en 4 horas, ¿sí? Entonces, voy a dividir esos 600 ml para las 4 horas y me queda 150 ml, ¿ya? Entonces, cuando se queda el paciente conmigo, yo tengo que medir. Yo tengo que darle la jeringuita porque a lo mejor tengo más pacientes, ¿no es cierto? Entonces, le tengo que dar la jeringa y le voy a explicar, pero no antes, sin sacar con exactitud cuánto me corresponde dar. Entonces, ahora, esos 150 ml pueden dar inicio ustedes cada 5 minutos, ¿no es cierto? O cada 10 minutos, ¿verdad? Entonces, si quieren esperar un poquito y van a hacer cada 10 minutos, entonces, ¿cuántas veces una hora tiene 10 minutos? ¿Cuántas? 6, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a dividir eso para 6 veces que le voy a dar. Yo tengo que darle ese pequeño 25 ml, ¿no? Cada 10 minutos, ¿sí? Para que me cumplen la hora esos 150, ¿ya? Pero como les digo, tengo que ir revisando que de acuerdo al tiempo que hemos pautado, la mami o el tutor le vaya administrando, ¿sí? Ok, entonces, de esa manera se hace. A las 4 horas yo evalúo nuevamente a ese niño. Tengo que evaluarlo, tengo que revisar si el niño se complicó, si definitivamente no toleró, pues si no toleró, entonces a lo mejor nos toca pasar a plan C. Pero si mejoró, entonces a lo mejor nos vamos por el plan A, ¿verdad? Si es que el niño ya no está con deshidratación, podemos enviarlo a su domicilio, ¿ya? Es importante igual explicarle que comience la alimentación, lo que habíamos dicho, y controle las 24 horas. Ahora, si aumentó la deshidratación, si el niño no se compensó con todo el proceso prolijo que usted ha llevado en esas 4 horas, el niño necesita ser derivado para plan C. Pero si el niño sigue deshidratado, pero tampoco se empeoró, pero sigue igual, entonces continuamos con el plan B por 2 horas más y reevaluamos en esas 2 horas. Y nuevamente, si se hidrató, pasó al plan A, y si no se hidrató, pasó al plan C. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nos llega un niño en brazos de su madre, con un estado de conciencia alterado, no identifica a la mamá, solo balbucea, sin lágrimas, fontanela normotensa, de 1 año de edad también el pequeño, ¿sí? Y la mami nos cuenta que hace 24 horas comenzó con vómitos, con fiebre, vómitos que ya ni se acuerda cuántos, diarreas que tampoco se acuerda cuántos. Ese niño de entrada está chocado, ¿no es cierto? No necesito yo decirles más. Ese niño está chocado. Nos vamos por el plan C, ¿verdad? No puede beber, no es imposible que se le empiece por vía oral o que pretendamos probar la tolerancia oral. Con ese niño no hay cómo. Peor si es un niño que está con vómitos incoercibles, que son abundantes, o hay más de 4 vómitos en una sola hora, no, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, si yo ausculto y hay
posiblemente un hilio paralítico, también me voy por plan C, incluso si el niño no está en las condiciones que les comento, tal vez esté con una deshidratación moderada, ¿sí? Y si el niño llega convulsionando, nos vamos por plan C también, ¿ok? Bueno, ya vamos a ver cuáles son las contraindicaciones de la vía oral, de todas maneras. Entonces, para hacer un plan C, yo necesito un medio hospitalario, ¿sí? Por todo, por las condiciones, por el personal, por todo, ¿no? Sin embargo, si es que no estamos precisamente en un medio hospitalario, estamos en un medio rural o estamos simplemente en un centro de salud que a lo mejor sea urbano, pero no es un centro hospitalario en donde yo pueda prestar todo el servicio para poder hacer un manejo intravenoso del pequeño, entonces a lo mejor sí puedo colocar la vía endovenosa, ¿no es cierto? Podemos ocupar una solución salina o un lactato de inicio, ¿sí? En otros países está la solución polielectrolítica, aquí no la tenemos, aquí tenemos que hacerla. Entonces, aquí tenemos solución salina y tenemos también el lactato de Ringer, podemos ocupar cualquiera de los dos, ¿sí? Y se puede iniciar como un niño chocado, ¿no? Como hacemos en PALS, ¿verdad? Podemos hacer un bolo que puede ser de 20 a 25 inclusive ml por kilogramo por hora, ¿verdad? Y si pudiera beber, podemos intentar, después de haber iniciado esta valoración, podemos tranquilamente dar inicio a la vía oral, pero primero asegurándonos de que esa deshidratación ha mejorado y que el niño está tolerando. Ahora, en PALS nos dice iniciar de entrada con 20 ml por kilo, ¿verdad? Podemos pasarlo en 20 minutos inclusive. ¿Qué nos dice IEPI? IEPI nos da unas pautas no tan distintas, porque nos sugiere también el inicio de 50 ml en una hora. Si ustedes dividen, obviamente es lo mismo casi que nos dice PALS, pero sería dividido 25-25, ¿no es cierto? Entonces, podemos también ocupar, o sea, dar un bolo de 50 ml por kilogramo a ese niño que pase durante una hora, ¿no? Y la siguiente hora, si aún necesita, tenemos que darle un bolo todavía de 25 ml, ¿no? Porque estamos haciendo un rescate de un niño que está chocado, una deshidratación severa, grave, y podemos ocupar en una tercera hora otros 25 ml de lo que teníamos además a la mano, ¿no? Pero ya les digo, pueden ocupar el lactato de Ringer, que va muy bien, o la solución salina en este momento, ¿no? En 6 horas hay que volver a revalorar, sobre todo a los menores de 1 año, es importantísimo esto, volver a la reevaluación para ver si pasó a plan B, ¿no es cierto? O si es que necesitamos todavía o hay que tomar otro tipo de medidas incluso. Y en niños mayores de 1 año, la reevaluación va a ser un poco antes, va a ser a las 3 horas, entonces eso también toca tener en cuenta, ¿no? Para poder hacer un correcto manejo de los pequeños. Ahora, los criterios de exclusión, sobre todo para este tipo de postas que yo les he puesto en esta diapositiva, o sea, si sigue deshidratado se va al plan C, si no sigue deshidratado se va al plan A, no aplican los menores de 2 meses con algún grado de deshidratación, ¿no? Estos niños menores de 2 meses es preferible, si es que tienen la posibilidad de remitir a un centro en donde de mayor complejidad, a un centro de atención primaria me refiero, es indispensable que se lo haga, ¿no? Porque estos niños se pueden complicar mucho por la edad, por lo pequeños que son, ¿no? Bueno, y esto también aplicaría sobre todo en plan A, plan B, en un niño que esté con una deshidratación grave, los vómitos incoercibles que hablábamos. El choque es un niño con plan C, hospital, ¿no? Medio hospitalario, ¿no? Si hay hilio, están ustedes sospechando en un hilio paralítico también, y si están con convulsiones, igual. Ahora, esto es importante. ¿Cuándo sí, cuándo no la terapia con sales de rehidratación oral? Entonces, las indicaciones de que sí podemos usar las sales de rehidratación oral es cuando hay tolerancia a la vía oral, como la estemos probando, ¿no es cierto? En un niño, ojo, con deshidratación o leve o moderada, ¿no? Si hay pérdidas fecales menor a 10 ml por kilogramo por hora, un paciente que no tenga hilio ni sospecha de hilio, un niño que no tenga episodios de convulsiones, un paciente que no tenga riesgo de septicemia, que usted ha valorado y ese niño no tiene riesgo de septicemia,
un paciente que no tenga alteraciones en su estado de conciencia, ¿no? Entonces está con una escala de Glasgow modificada, óptima, entonces ese niño es candidato a sales de rehidratación oral y su deshidratación, lo que les decía de inicio, es de leve a moderada. Las contraindicaciones para sales de rehidratación oral, deshidratación grave, ya habíamos conversado, esto solamente para que quede fijado el conocimiento, ¿sí? El shock hipovolémico, las alteraciones en el nivel de conciencia, cualquiera que sea, no importa. No, sí está hablando, sí me reconoce, medio parece que está, a veces se confunde en dónde está. No, ese niño que está con alteraciones del nivel de la conciencia, no sales de rehidratación oral, ¿sí? Luego, el hilo paralítico que les he estado conversando, si las pérdidas fecales son intensas, son mayores a 10 ml por kilogramo por día, si hay sospecha de abdomen agudo y si está el niño convulsionando, ¿no? Entonces, ahí no. Bueno, lo que habíamos conversado de PALS, ¿no? Si es que ocupamos también PALS. Ya habíamos hablado sobre IEPI, que nos dice 50, 25, 25, 50 primera hora, 25 segunda hora, 25 tercera hora. PALS nos dice pasar 20 ml por cada kilogramo de peso de 15 a 20 minutos, ¿no? Porque vamos a hacer un rescate. Ahora, no sé, no, creo que lo he tapado al título aquí. Tenemos luego Holiday Segar. Acuérdense, esto seguramente ustedes ya lo habrán visto. Hay varias maneras de hidratar. Aquí vamos a dividir a los niños de acuerdo al peso, ¿no? Entonces, si el niño está de 0 a 10 kilos, ¿no es cierto? Vamos a calcularle a 100 por kilogramo, 100 kilocalorías, ¿no es cierto? Ahora, si ese niño ya pesa de 11 a 20, aparte de esos primeros 10 kilos que hemos calculado, que serían 1000 ml, ¿no es cierto? Vamos a contabilizar los kilos extras de los segundos 10 kilos que tiene el pequeño, ¿verdad? Y vamos a multiplicar por cada kilo extra, aparte de esos 10 primeros kilos, los vamos a calcular por 50, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un niño de 11 kilos, inicialmente teníamos 1000 ml porque calculamos esos primeros 10 kilos por 100, 10 por 100, 1000, ¿no es cierto? Ahora tenemos un kilito extra. Ese kilito extra lo vamos a multiplicar por 50, ¿sí? Entonces, 50 por 1, 50. Entonces, ese niño lo que va a ocupar son 1050, ¿no es cierto? Ok. Ahora, si ese pequeño tiene 21 kilos, hago estos ejemplos sobre todo para que sean mayormente didáctico. Si ese niño está en 21 kilos, habíamos acordado que era por 100, perdón, los primeros 10 kilos, los segundos 10 kilos por 50, ¿no es cierto? Entonces, los primeros 10 kilos teníamos 1000 ml, los segundos 10 kilos multiplicados por 50 nos va a dar 500, son 1500, y ese kilito extra, después del 20, porque dijimos que tenía 21 kilos ese niño, lo vamos a multiplicar por 20, ¿sí? Entonces, sería 1520 para un niño de 21 kilos. Esto es para mantenimiento. Holiday Segar ocupamos para mantenimiento de líquidos básicos, ¿no? Lo mínimamente que necesita a nivel metabólico ese pequeño, ¿sí? Para eso está calculado Holiday Segar. No es rescate, ¿no? Es mantenimiento. Entonces, ya hemos rehidratado, ya hemos sacado ya hemos sacado de la parte grave, por así decirlo, al niño, ¿verdad? Del estado de choque que estuvo, de la deshidratación grave. Ya lo sacamos, ocupamos los bolos que ameritó el pequeño y ahora necesitamos mantenerlo. Entonces es aquí cuando ocupamos Holiday Segar, ¿no es cierto? Si yo hablo de un niño de 22 kilos, entonces, primeros 10 kilos, 10 por 100, 1000, ¿verdad? Segundo 10 kilos era por 50. 10 por 50, 500. Teníamos 1500. Y cada kilo extra lo vamos a multiplicar por 20, ¿no? Entonces sería 1540 ese pequeño, ¿no? Ok, entonces. Ahora, en cuanto a los 1000 equivalentes, la sugerencia que nos hace la fórmula de Holiday Segar con los pacientes pediátricos es que ocupemos por cada 100 kilocalorías de sodio 3000 equivalentes y de potasio 2000 equivalentes. Esto en las 24 horas. Ahora, tenemos que recordar cuál es la presentación
de los soletroles que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, un soletrol sodio por cada ml tiene 3.4 miliequivalentes, ¿no es cierto? Ahora, un soletrol potasio, tiene por cada ml 2 miliequivalentes, ¿ya? Entonces, acordándonos de esto, ya vamos a hacer los otros ejercicios para que tengan en cuenta, ¿sí? Estas van a ser las necesidades basales en cuanto a Holiday Segar, de líquidos de mantenimiento y de electrolitos. Y aquí tengo un caso clínico así bastante sencillito de un niño con una deshidratación de moderada grave, de 1 año con 9 kilos, que de inicio se decide pasar un bolo, ¿no es cierto? Y vamos a ocupar PALS, que nos dice 20 ml, ¿no es cierto?, por los kilos del niño. Entonces, en 20 minutos, ese pequeño va a recibir 180 ml de lactato de Ringer, ¿ya? Ok, pasados esos 20 minutos, necesitamos nosotros saber cuánto vamos a dejar de líquidos de mantenimiento. Ok, entonces, decíamos que los primeros 10 kilos lo multiplicábamos por 100. Este niño no llega a los 10 kilos, pero tiene los 9 kilos y que los voy a multiplicar por 100 y me va a dar 900 ml, ¿verdad? Ok, entonces, el total de líquidos de mantenimiento de este pequeño va a ser de 900 ml por día. Ahora, en cuanto al potasio, tenemos que hacer, al sodio y al potasio, tenemos que hacer una regla de 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a necesitar este pequeño? Habíamos dicho que las necesidades basales son 3 miliequivalentes, ¿no? Entonces, si multiplicamos el 9 por 3 van a ser 27 miliequivalentes, 27 miliequivalentes. Es indispensable que ustedes transformen esos miliequivalentes en mililitros, porque esto se puede prestar para errores de prescripción. Y ahora vamos a colocar de todas maneras, déjenme ver si puedo. Ya. Entonces, vamos a tener en cuenta todo esto que estamos poniendo. Son 27 miliequivalentes. Habíamos dicho que en cada ml, ¿no es cierto?, de soletrol sodio viene 3.4 miliequivalentes, ¿no? Entonces, yo esos 27 miliequivalentes que tengo como resultado, ¿sí?, tengo que calcular en mililitros para poder hacer una prescripción adecuada. Entonces, tengo que hacer la regla de 3, ¿verdad? Y dividir esos 27 para el 3.4, que es la presentación que viene, ¿no es cierto? Entonces me queda de sodio 7.9, que pueden ustedes ya redondear a 8, ¿no es cierto? Entonces van a ser 8 ml. Muy bien, entonces aquí ya tenemos, vamos a ocupar para mantenimiento, porque ya no es rescate, ¿no es cierto? Ya no es una hidratación, vamos a ocupar dextrosa al 5% en agua, 900 ml más 8 ml soletrol sodio, 8 ml más, ahora vamos a sacar el potasio y lo vamos a hacer, yo sé que muchos de ustedes esto ya lo conocen, pero de todas formas es necesario recordarlo. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Multiplican esos 9 kilos por los 2 miliequivalentes que necesita ese niño en el día y nos sale 18. Pero habíamos dicho que cada ml de soletrol potasio tiene 2 miliequivalentes. Entonces, se vuelve a dividir y nos da 9. ¿Sí? Entonces, es más soletrol sodio 8 ml más soletrol potasio 9 ml. Y esto vamos a pasarle en 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que dividir igual esos 900 más los 8 ml y más los 9 ml, ¿no es cierto? Y los dividimos para 24 horas, entonces vamos a pasar a 38 ml por hora,
¿Sí? Más o menos esa sería nuestra prescripción. ¿Ok? Muy bien. Ay, ya no puedo pasar. A ver un ratito. No sé qué pasó, Mónica. Yo tengo como, no sé si tal vez yo podría moverle, intentar. Ah, sí, por favor, a lo mejor. Ya vamos acabando. Creo que ahí, no sé si. A ver, sí, a ver, vamos a ver. No. No. No, no tengo control ya ahorita. Ajá, porque, o sea, ahorita lo, tal vez Está si Mónica deja, tal usted vez si deja. controlando. Sí, ahorita le voy a quitar para que pueda. Ya, ahí para que Ya. vuelva a Ah, compartir. ok, muchas gracias. A ver, vamos a ver entonces si volvemos, ¿ya? Ya, perfecto, muchas gracias. Ya. Ahora, habíamos dicho que las deshidrataciones, bueno, ya sabemos cómo vamos a manejar si nos llegó un paciente chocado, ¿no es cierto? Si nos llegó con una deshidratación moderada, el plan B, y una deshidratación leve, plan A, ¿verdad? Ahora, si ese niño necesitó un plan C y necesitamos ahora mantenimientos, es importante que ustedes conozcan si esa deshidratación es hipotónica, es isotónica o es hipertónica, ¿no? Entonces, si es hipotónica, es importante que tengan en cuenta, son valores que se los maneja generalmente a nivel de todos los lugares, y hablamos de menos 135.000 equivalentes por litro de sodio, ¿verdad? Aquí hay que tener un montón de cuidado en las hiponatremias, no ajustar o no reponer con velocidades innecesarias el sodio, ¿sí? Acuérdense de que pueden ocasionar una mielinolisis continua, irreversible, por supuesto, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta en estas hipotónicas el paso de líquido del extracelular al intracelular, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos esto? En procesos gastroentéricos, en insuficiencias suprarrenales, en fibrosis quísticas, en síndromes nefróticos. Entonces, se pierden más cantidades de sales que de agua en sí, ¿no? Hay edema, y cuando nosotros ya vamos a sacar, vamos a volver al mismo ejemplo de los 900 ml del niño de 9 kilos, ¿sí? Entonces, si ese niño tiene una deshidratación hipotónica, entonces yo el 50%, o sea, los 450 ml, voy a pasar las primeras 8 horas, ¿no? Y las siguientes 16 horas, el otro 50%. Sí está claro, ¿verdad? Entonces, cuando es hipotónica, la división de mis líquidos totales van a variar. La mitad, la primera mitad de lo que me haya salido, paso en las primeras 8 horas, y el restante, o sea, el 50% restante, en este caso, los 450 ml restantes, van a pasar en las 16 horas siguientes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en cuanto a la isotónica, se van a perder cantidades proporcionales, tanto de agua como de sodio, y la cantidad total del líquido va a ser dividida para las 24 horas. La división que hicimos de 900 ml dividido para 24 horas era en el caso de una isotónica, ¿no? Ahora, ¿cuándo las podemos encontrar? En gastroenteritis, procesos gastroentéricos, o por escasa ingesta de líquidos, exceso de ejercicio. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Y luego tenemos la hipertónica, ¿sí?
Entonces, en la hipertónica, con más de 145.000 equivalentes por litro, ¿sí? Tenemos que acordarnos, en cambio, que el paso del líquido intracelular es al extracelular, sale de la célula agua, ¿sí? Y se da estas deshidrataciones que tenemos que tener en cuenta porque la cantidad total de líquido va a ser dividida para las 48 horas incluso, si es que es necesario, y obviamente con controles, y hay que tener escasa ingesta, perdón, y se da por la escasa ingesta de líquidos por patologías de tipo neurológico, diabetes mellitus o nefropatías crónicas. Esta es la fórmula que ocupamos, ¿sí? Incluso para hacerlo más pronto. Hay otra fórmula para ocupar las 48 horas. Esta la ocupamos para hacerla en 12 horas inclusive cuando es necesario y la ocupamos con 0.6 porque representa el 60% de la cantidad de líquido que debería tener ese paciente aproximadamente, ¿no es cierto? Porque está deshidratado, perdón. Multiplicamos por los kilogramos y aquí lo que me interesa que igual tengan en cuenta cuando tengan un caso de estos es que en esta fórmula, hay fórmulas que hay varias fórmulas de hecho, que les dicen el sodio plasmático dividido para el sodio ideal. Entonces, el sodio, a veces encuentran esta fórmula que les digo, sodio ideal, pero otras veces les ponen el 140. Entonces, hay que tener cuidado por el tema de cómo vamos a hacer esas reposiciones. Yo aquí les he puesto el sodio ideal porque me voy a basar al sodio plasmático, desde el sodio plasmático. Si, por ejemplo, el sodio plasmático a mí me dice que está, por ejemplo, a ver, vamos a hacer aquí un sodio de 158. ¿Sí? Bueno, les voy a dar este caso clínico de una vez, este paciente, para ver cómo lo hacen ustedes, ¿ya? No sé si Mónica o Dayanara dan después de esto un break o de una vez acabamos, porque en realidad ya concluiríamos con esto y luego Yo creo iríamos que al por lo segmento de menos un preguntas. proceso de unos 5 minutitos para que ustedes Perfecto, ellas con gusto. puedan ir poniendo sus preguntas. Ah, está bien, me parece muy bien. Ok, Ya. listo. Entonces, bueno, les dejo de todas maneras el caso de este pequeño, ¿no? Entonces, este niño va a tener, a ver, 8 kilos con un sodio de 158, ¿sí? Mil equivalentes. Ahora, lo que yo les decía, en el sodio ideal, ustedes tienen que quitar 10 puntos a ese sodio plasmático, ¿no es cierto? Yo no necesito darles el sodio ideal, no necesito poner aquí en la fórmula 140, ¿sí? Porque va a ir progresivamente modificándose de 10 puntos en 10 puntos. Entonces, si yo les estoy dando los datos que necesitan, que solo es el peso del niño, que es 8 kilos, y el sodio del pequeño, que es 158 mil equivalentes, entonces el sodio ideal, cuando ustedes vayan a ocupar la fórmula, ¿sí? Por favor, le ponen menos 10 puntos, que vendría a ser 148 mil equivalentes, ¿ya? Este sodio plasmático lo dividen para el sodio ideal y le restan 1 y luego se multiplica para 1000, ¿ok? Y esa cantidad, ¿sí? La vamos a pasar en 12 horas. Vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Entonces, tenemos el receso de 5 minutos igual para que escriban sus preguntas. ¿Está bien? Listo, vamos a acabar. Listo, chicos, entonces entramos en un receso de 5 minutos. Hasta eso ya tienen ustedes el link donde pueden realizar sus preguntas y ya en 5 minutos comenzamos de nuevo.
Tenemos algunas preguntas. No sé si está bien dejarlas todas para el último, al final del caso clínico, o hacerlas mitad por mitad. ¿Qué le parece a usted, doctor? Sí, no había problema, porque como hemos estado trabajando estos casos chiquitos, era justamente para que no sea muy aburrido y dejarlo al último, entonces no hay problema. O sea, ya con esto terminábamos en realidad. Entonces, después del caso, todas las preguntas. Sí, yo Ya, creo. ¿Está bien? ya, listo, sí. Ok. Ujú. Bueno, chicos, ya pasaron los 5 minutos. Vamos a retomar la ponencia. La doctora nos va a presentar un caso clínico y estén atentos, por favor. Y si tienen alguna duda, ya saben dónde están los links de preguntas y pueden preguntar para el final. Ok, me gustaría sobre todo saber cuánto fue lo que le salió con esta fórmula de cantidad de líquido que ustedes van a reponer en este paciente que nos ha llegado con una deshidratación hipernatrémica. ¿Alguien que se anime? Ok, eso, Sofi, te sale de toda la cantidad. Vamos a ver cómo lo hiciste, ¿ya? 324, muy bien. A ver, vamos a ver si alguien más. ¿Alguien más tiene algún otro resultado? 71, 324,32. Muy bien. Voy a colocar nuevamente la pantalla, ¿está bien? Para poder indicarles cómo sería este mantenimiento de esta hidratación con este niño. A ver, déjenme ver. Ok. Perfecto. Entonces, ustedes, yo les había mencionado, es un chico de 8 kilos, ¿no es cierto?
Vamos a multiplicar entonces ese 0.6 por los 8 kilos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener el 4.8 y lo van a dejar ahí pendiente, ¿ya? Hasta que puedan sacar el resto del resultado de la otra parte de la ecuación. Entonces, el sodio plasmático yo les había dicho que era 158 y el sodio ideal iban a ser 10 puntos menos al sodio que yo les he dado, que es el 158. Entonces, yo divido los 158, lo van a dividir para 148, ¿verdad? No para... yo sé, a lo mejor se confundieron ahí, que los valores normales del sodio no me van a llegar hasta 148, obviamente, ¿no? Pero mi ideal de ir bajando de a poco el sodio es hacerlo de 10 puntos en 10 puntos, ¿ya? O sea, diluir, porque acuérdense que está hipertónico, hay mucho sodio, entonces necesitamos ayudar diluyendo y por eso estamos pasando solo líquidos, solo agua. Aquí solo pasamos agua. Ya les explico cómo van a hacerlo. Entonces, habíamos quedado en que 0.6 por los kilogramos, que era por 8, va a quedar 4.8. Ahora, ese 158, divídanlo para los 148 y les va a quedar 1.06, ¿no es cierto? Ahora, ese 1.06, miren que hay una subecuación dentro de ello, le van a restar ese menos 1. Entonces les va a quedar 0.06, ¿verdad? Nuevamente les repito para quienes tengan la duda. El sodio plasmático era 158, lo divido para ese sodio ideal que era 148 y esa respuesta, ¿verdad? Que era 1.06, voy a restarle 1, ¿ya? Ahora, me queda como resultado 0.067. Ese valor lo voy a multiplicar por 1000, ¿ya? Y por 1000 me queda 67.56, ¿ok? Ahora, ya tengo las dos partes de la ecuación, desde donde se abre el paréntesis, ¿no es cierto? Me da el 67.56 y voy a multiplicarlo con la respuesta que me daba esa constante que aquí ocupo, que es el 0,6 por los kilos de ese niño, que eran 8. Entonces, multiplico por 4.8 y me da como resultado 324 por 32. Punto 32, perdón. Esos 324, que lo puedo dejar redondeando en 324, lo puedo dividir, esta fórmula que yo les he dado es para hacerlo en 12 horas. Puedo dividirlo en 12 horas, ¿ok? Entonces, el resultado de administración por hora sería de 27 ml por hora, ¿no es cierto? Que multiplicado por las 12 horas me va a dar esos 324. Ahora, ¿cómo paso los líquidos? Lo ideal es que ocupemos mitad, 50-50. 50 de solución salina al 0,9% y el 50% incluso de lo siguiente que nos faltarían, de esos 324, que serían 160 más o menos, de agua destilada. ¿Sí? 50%, 50%. Y nuestra prescripción quedaría así. Los 324 que habíamos acordado, que eran dividido para 2, sería solución salina al 0,9%, 162 ml, más los 162 ml de agua destilada, ¿no? Y esto lo vamos a pasar en las 12 horas. No tiene electrolitos. Esta es la fórmula de deficiencia de agua libre, ¿ok? Muy bien, lo hicieron muy bien, chicos. Eso es todo. A lo mejor por ahí nos confundimos con esta ecuación que tiene estas subecuaciones dentro de la fórmula, ¿no? Pero yo creo que quedó claro. No sé si está claro o volvemos a hacer otro ejemplo. Doctora, tal vez O abrimos preguntas. ¿Podría repetir cómo quedaría la indicación? Claro, claro que sí. La indicación quedaría, a ver, pongámosla acá. Vamos a ver si es que no se me... Bueno, no tengo más tampoco diapositivas. Déjame anotar acá. Ya. Entonces sería solución salina al 0,9%. Sería la mitad de esos 324, ¿no es cierto? Que por aquí anoté. Era, a ver, ¿cuánto? 162.
162 ml más agua destilada, 162 ml. Pasar en 12 horas y como vamos a ser muy meticulosos, vamos a dividirlo mejor para esas 12 horas y que no se nos pase, entonces vamos a pasar 27 ml por hora, ¿sí? Y en 12 horas ya se nos va a terminar esa solución que hemos preparado 50-50. ¿Ok? Estoy segura que si con un poquito más de práctica lo hacen con otro ejercicio, les va a salir perfecto, les va a salir muy bien. ¿Quedó claro? Bueno, doctora, los chicos tenían algunas preguntas para revisarle Ok. en este pequeño espacio. Ya, la primera de ellas es, ¿por qué es causa de deshidratación una quemadura? Ya. Acordémonos que la piel es el órgano más grande, ¿no? Es el órgano más grande que tenemos nosotros. El volumen de los niños es más corto a la superficie corporal que tienen ellos, ¿no? Es diferente la distribución. De tal manera, nuevamente volvámonos a acordar los porcentajes de líquidos totales que tenemos dependiendo de la edad. Incluso, bueno, ese yo les puse como que muy general la tabla. No sé si me permites, Mónica, nuevamente manejar las diapositivas para ver si es que les volvemos a mostrar la tabla de los porcentajes. Bueno, no importa, hasta que esté esto. Entonces, habíamos hablado que el 80%... ¿Sí? No me puedo salir nuevamente. Creo que es porque creo que tiene que Bueno, dejar de compartir y otra vez compartir. Veamos si hay como ahí. Bueno, de todas maneras, acordémonos, yo les había indicado, no sé, que el 80% del líquido corporal total, ¿no es cierto? En un neonato va a ser agua, ¿verdad? En un niño más grandecito va a ser el 70%. Entonces, en un adulto va del 60 al 50%. Los porcentajes de quemadura inclusive son distintos a lo que ocupamos, por ejemplo, en un adulto. Por esto, por las proporciones que tienen los niños, por la superficie corporal, es mucho más amplia. Y los porcentajes de agua en un niño. Entonces, los líquidos totales en un neonato, por ejemplo, si la quemadura fuera en un neonato, de 10 dedos, 8, perdón, a ver, compartámosle. No puedo compartir. Bueno, les explico. De 10 dedos, 8 dedos van a ser agua. A ver, vamos a ver. En niños más chiquitines, vamos a ver si lo encontramos. Aquí está. En niños más chiquitos, entonces, mientras más chiquito es, más amplia es esa superficie corporal total, ¿no es cierto? Entonces, decíamos en el neonato, incluso en el prematuro y recién nacido van a ser estos porcentajes. En un niño más grandecito podemos hablar hasta del 70% de líquido corporal total, ¿sí? Que difiere mucho de un adulto, que podemos hablar del 60 al 50% del total, de su peso total que corresponde a agua, ¿no? Entonces, en un adulto de 10 dedos, 5 van a ser agua. En un neonato o en un prematuro, de 10 dedos, 8 van a ser agua. Entonces, las pérdidas son muchísimo más grandes, tanto pérdidas de líquido como pérdidas de electrolitos, ¿no? Entonces, es por eso que una quemadura puede ocasionar una deshidratación, puede ocasionar incluso alguna insuficiencia renal aguda por estas mismas complicaciones, si es que no se lo trata a tiempo, porque a veces se pierde tiempo en emplastes, etcétera, etcétera, o algún otro tipo de manejo local. Entonces, ya los niños suelen llegar muy malitos cuando incluso la quemadura ha sido muy vieja ya. O sea, ya lleva un par de días de lo que se ha quemado y no le han llevado pronto. Entonces, siempre con un niño quemado, rápido el tema de hidratación, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Dependiendo,
de cuál sea el porcentaje de distribución de quemaduras, que es importante también manejar en niños que han tenido lastimosamente estos eventos. Ya, doctora. La siguiente pregunta, ¿por qué la fototerapia provoca deshidratación? Por lo mismo, ¿no? Lo mismo. Acordémonos cómo pasan en fototerapia, ¿verdad? No, ni siquiera, bueno, el niño está solo en pañal con su protección ocular y cambiando de posturas. Ahora, sobre todo se da estos tipos de deshidratación y dentro de los protocolos está estandarizado ocupar líquidos endovenosos cuando ocupamos fototerapia con doble lámpara, porque la fototerapia puede ser con una sola lámpara y bueno, podemos mantenerlo al niño con lactancia materna inclusive. En lo personal, incluso procuro que esté junto a la diada permanentemente, ahí nos acomodamos para que la lámpara le llegue al bebé y que estén haciendo piel a piel, pero cuando ya necesita 2 lámparas, lastimosamente, o sea, digo lastimosamente porque nos toca separarle al bebé y es un poquito más complicado que tengamos la misma eficacia de la fototerapia, pero ya es indispensable que el niño esté recibiendo las 2 lámparas, entonces ya no la podemos meter por ahí. Y eso, obviamente, ese calor y esa exposición que mantiene el niño hace que se evapore también y los líquidos que tiene el pequeño y se deshidrate. Entonces, por eso se protocoliza que cuando hay fototerapia, doble lámpara, se mantenga la hidratación ya endovenosa. No es suficiente la lactancia materna. En otros lados hay mantas de fototerapia. Bueno, ya se va avanzando, entonces yo espero que en un par de años ya tengamos nosotros acá también eso. Son mantas de fototerapia, se los mete a los niños. Bueno, hay de diferentes modelos o hay otras que se los coloca junto a la mamá, entonces se tienen los mismos efectos, digamos, y a veces no siempre ocupamos ya la hidratación, ¿no? Entonces... Y sin embargo, si el niño vemos que ha dejado de orinar, por eso hay que estarles pesando todos los días a los pequeños, tenemos que estar pendientes, ¿sí? Porque a lo mejor no es la fototerapia, a lo mejor estamos con una lámpara, pero a lo mejor nos está haciendo una sepsis o algún otro proceso infeccioso que esté generando gasto metabólico y acuérdense que con gasto metabólico también gastamos agua, también se nos deshidrata. Y con fiebre también se nos deshidrata. Entonces, por cada grado subido de temperatura sobre el estándar, se tiene que incluso hacer la reposición de 7 ml por cada grado de temperatura aumentada. La siguiente pregunta, ¿cómo se comporta un niño irritable o inquieto para que yo pueda sospechar? Perdón, se me movió la pregunta. Perdón. ¿Cómo se comporta un niño irritable o inquieto para que yo pueda sospechar de una deshidratación? Llanto, ¿no? Y bueno, va a depender de la edad. Y a veces ya ni el llanto. A veces solamente se muestra fastidiado, su fascia es álgica, a veces tóxica, ¿no es cierto? Hay palidez, se puede incluso observar coloraciones terronas. Entonces hay que tener en cuenta esto, pero sobre todo es el llanto, no es la molestia. Le ponen el estetoscopio y llora, no tolera nada, está en brazos de la mami y sigue llorando, ¿no? Le ofrecen el pecho, sigue llorando. Es sobre todo el llanto. Acuérdense que son los primeros rasgos de comunicación en el niño. Entonces, el llanto va a ser una manifestación muy clara de la irritabilidad cuando aún lo tienen, ¿no? Porque hay niños que ya están tan cansados que la irritabilidad, solo la vemos por su cara, ¿no? Por el fastidio que tiene, por el dolor que manifiesta en su fascia, pero ya ni siquiera avanza a llorar, ¿no? Y luego, bueno, conversamos también de otro tipo de irritabilidad, meningia que podría ser, que bueno, ya no compete mucho, pero podría estar porque además pueden haber niños con deshidratación y que vengan cursando un proceso de infección meningio, entonces podemos a lo mejor encontrar Kernig o Brudzinski, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando sobre todo son niños que ya no son lactantes, son como que mucho más notorio este tipo de signos. Cuando son más pequeños, cuando son lactantes menores, sobre todo, lactantes menores de 6 meses, ni siquiera se logra observar esos signos, ¿no? Entonces, nuevamente, es el llanto y nada más. Cuando hay llanto, y no solo la fascia incluso, de malestar, de dolor, de sufrimiento. La siguiente pregunta que nos hacen es,
¿Cómo monitorizar o hacer seguimiento cuando el tratamiento es en el domicilio y uno como doctor no puede estar presente? Sabes que es súper buena pregunta porque a veces cuando nosotros estamos recién saliendo, sobre todo, o estamos recién en la rural o saliendo de la U, a veces sí nos da un poco de timidez, ¿no? Entonces es importante que ustedes permitan, con el respeto que amerita el médico, o sea, usted, como el respeto que amerita la madre o el tutor, hay que facilitar canales de comunicación. Si el centro de salud tiene teléfono, pues está el teléfono, ¿no? A veces se complica un poco en dar el teléfono personal, pero si bien lo pueden o ameritan las circunstancias, porque a lo mejor ese paciente que vino a visitarlo a su consulta, resulta que tuvo que viajar en ranchera unas 4 horas, ¿no? Y para salir del pueblo donde vive, caminarse otras 2 horas más, entonces en total son 6 horas. Y a lo mejor, en realidad no se puede quedar las 4 horas, en un caso de deshidratación moderada, porque a lo mejor dejó encargando 7 niños más, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre sugiero que dentro de lo posible se queden, por lo menos viendo esas 2 primeras horas, 3 primeras horas. Si ya están viendo que está avanzando, bueno, ya, consideren la posibilidad de mandar. Pero a veces hay tantos casos y casos, que, bueno, tienen que facilitar los canales de comunicación. Permitir, si es que hay la posibilidad, como lo digo, incluso a veces dar el número personal dentro de los parámetros del respeto de la relación médico-paciente, pero hay que ayudar de alguna manera, ¿no? Porque una persona que es muy común aquí, nosotros tenemos tantas poblaciones rurales, no va a tener ese acceso de que si se me pone mal el niño, salir, son 6 horas más, en ese trayecto se me muere. Entonces, tratar de gestionar dentro de lo posible que ese niño se quede esas 4 horas, hasta el último, ¿sí? Porque en realidad hay mucho riesgo, pero si no, si el niño efectivamente, o a lo mejor cumplió esas 4 horas, y ustedes vieron que ese niño puede seguir el tratamiento ya en su casa, entonces mantengan la comunicación. A las 24 horas hagan una llamada, o pidan el teléfono de esa paciente, o pidan el teléfono de la vecina, de la mamá de la paciente o del paciente, para que puedan ustedes comunicarse, ¿no? A veces tienen un único teléfono en el barrio, entonces pidan el único teléfono del barrio para que ustedes puedan hacer la llamada al siguiente día y sepan cómo amanece su paciente. Yeah. La siguiente pregunta que nos hacen, en cetoacidosis diabética, ¿cómo se haría el abordaje de los líquidos? Es diferente. Es un tema que nos quedaría muy corto hacerlo en este momento. Por ejemplo, primero que es con líquidos no podríamos meter electrolitos hasta que no estemos seguros de los niveles de electrolitos que está, sodio, potasio, etcétera. Bicarbonato, incluso este mismo rato todavía se lo mantiene en discusión cómo hacer el manejo, si es que resulta beneficioso o por lo contrario puede resultar en una lesión a nivel cerebral. Entonces, realmente podríamos hablarlo en otro momento, con mucho gusto, pero es un tema bastante amplio, por eso justamente topamos más bien aquí el tema de la deshidratación aguda, sobre todo por pérdidas, en este caso incluso gastrointestinales, que es lo más común. Y los controles gasométricos, ¿no? Porque con paciente con cetoacidosis diabética, si es debut, incluso, o sea, si es primera vez que el niño llega y ustedes están en sospecha porque le hacen el glucocheck y esa glicemia está disparada, obviamente vamos a necesitar incluso una bomba de insulina, ¿no? Pero de inicio, líquidos. De acuerdo a las necesidades basales, al peso, etcétera. Perdón, Noel. No, perdón, doctor. Por motivos de tiempo, solo vamos a realizar un par de preguntas más. La siguiente pregunta nos dice, ¿la deshidratación puede provocar dermatitis de pañal? La deshidratación, no per se, o sea, no porque está deshidratado se va a ocasionar la dermatitis, ¿no? Pero sí circunstancias que ocasionaron esa deshidratación, no sé si me explico. Acordémonos que decíamos que siempre tras una deshidratación, o puede ser porque el niño no tomó líquidos, entonces es una deshidratación franca porque no hubo ingesta, ¿verdad? Pero la mayoría puede ser ocasionada por otras patologías. En el caso de que sea una gastroenteritis la que ocasionó esa deshidratación, pues muy posiblemente es lo que está ocasionando esa dermatitis. Por eso a lo mejor es la pregunta, porque llegan deshidratados, llegan con dermatitis.
pero lo que ocasionó no fue la deshidratación, fue el cuadro gastroentérico, ¿no? Entonces, a lo mejor las heces están muy ácidas, lleva mucho tiempo expuesto, el tutor no le está cambiando debidamente, no hay un buen manejo, hay falta de higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, puede haber solo una dermatitis, como puede haber una complicación de esa dermatitis y puede ya llegar con alguna estafilodermia, ¿no? Por una invasión de alguna bacteria ya. Muy bien, la última pregunta que nos hacen, ¿cuál es la cantidad de líquidos recomendados en caso de cetoacidosis grave? Dosis inicial y mantenimiento. Ya, siempre va a depender del peso del niño, siempre, siempre. Nuevamente acordémonos, estamos manejando, si es una cetoacidosis grave, a lo mejor llega hasta chocada la paciente, tenemos que definir si ese niño, qué tipo de deshidratación está, y tenemos que hacer un manejo como choque, de inicio, de entrada, y de mantenimiento, dependiendo. Si es que no son niños que se manejan con rapidez, solamente con un solo bolo, a veces necesitan muchos más. Y luego el mantenimiento podemos hacer con Holiday Segar, ¿no? Y la terapia con insulina, obviamente, controles gasométricos de la paciente o del paciente. Ya esas serían todas las preguntas, ¿no? Nos dicen por aquí, no es pregunta, simplemente para felicitarla por la clase tan excelente, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Qué bueno que haya, primero, la motivación para hacer este tipo de eventos y luego la motivación de ustedes de estar presentes, porque también requiere de ambas partes. Así que felicitaciones a ustedes se llevan las felicitaciones, quienes han organizado y quienes han estado presentes. Así que muchas gracias a ustedes, más bien por tomarme en cuenta para este tema tan bonito. Muchas gracias. Bueno, este ha sido el final de este proyecto. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias a usted, doctora, una excelente ponencia. Finalmente pedimos disculpas por los problemas que se dieron. Igual la ponencia va a ser grabada y subida a nuestras redes. Ya les estaremos pasando el video. Y aquí, la obtención del certificado, solo se va a tomar en cuenta el link de retroalimentación, que son en base a las preguntas que se dieron en la ponencia. Y bueno, sin más que decirle, los invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales y en las redes sociales de la doctora. Ya les vamos a pasar los links y eso sería todo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bonita tarde. Que pasen bien.